Bueno, muchas gracias a todos. En esta presentación lo que quiero es resumir un poco la actividad de estos últimos 3 años dentro del grupo Traxa con el tema de drones. El índice de la presentación va a ser un poco presentar el grupo de drones del grupo Traxa, los medios que tenemos, los proyectos de I+D y los ensayos que hemos realizado para adquirir la experiencia con este tipo de plataformas, el flujo de trabajo, los resultados que hemos obtenido en algunos de estos ensayos y unas conclusiones sobre las lecciones aprendidas en este trabajo. El grupo de trabajo de drones del grupo Traxa realmente ahora está en un proceso de implementación, o sea, es decir, de ir implementando de una manera ordenada dentro de la empresa y dentro de las líneas también de actuación, pues esta tecnología. En los años previos, en 2015-2016, lo que hemos hecho es un análisis de necesidades y ver en qué áreas temáticas de las líneas de desarrollo del negocio de la empresa podrían ser susceptibles de ser aplicada esta tecnología y abaratar costes y ser más eficientes. Para ello lo que hicimos fue adquirir medios propios y formación que incluía la formación de pilotos y, por supuesto, la habilitación en AESA como operadora de drones. A partir de cuando ya obtuvimos la habilitación, se realizaron una serie de ensayos. Con la disponibilidad ya de datos se establecieron unos protocolos de trabajo en la que se vio pues, toda lo que es la fase desde la adquisición, procesado de los datos y luego explotación de estos. Para ello se ha contado con asesoramiento interno y externo y ahora estamos pues, en la fase de difusión tanto dentro como fuera de la empresa. En cuanto a los medios con los que contamos, en la empresa, bueno, aparte de los entrenadores y equipos pequeñitos que se utilizan a lo mejor para inspecciones, menos elaborados, vamos, o menos complicados de manejar, también adquirimos unos equipos, bueno, una serie de equipos, entre ellas nuestra estrella, por así decir, es la plataforma experimental, que es la que utilizamos para aplicaciones de teledetección, para hacer todas las pruebas de teledetección, y que era multirotor. Y se integró en ella 3 tipos de sensores. La integración la hizo CATEC. Una cámara compacta RGB, una cámara termográfica, una FLIR A65 y una cámara multiespectral, una micro MCA 6 Snap, que seguro que algunos ya también tenéis experiencia con ella. Además, se compró otro multirotor, que es una iBot. Es una plataforma comercial, es decir, es algo ya cerrado, en la que tiene una cámara compacta también RGB y que está orientada sobre todo a los trabajos de topografía y cartografía. Además, este año se ha comprado un IBI, que también es una plataforma comercial, es una ala fija en este caso y también lleva 2 cámaras, una cámara compacta y una multiespectral y una Sequoia, que seguramente ya muchos de vosotros conocéis. Las experiencias previas, como luego vamos a ver los ejemplos, las voy a pasar directamente a lo que es el flujo de trabajo. Lo primero de todo, por encima de todo, claro, es estar habilitados en AESA y, por supuesto, comprobar que se puede hacer el vuelo en la zona que queremos, la zona de estudio que tengamos. Una vez que hemos visto que sí es viable hacerlo con drones, lo primero también ya es empezar a evaluar distintos aspectos. El objeto de estudio, qué vamos a ver, qué vamos a trabajar, la extensión del área, la resolución espacial, la ventana temporal, la frecuencia con la que vamos a necesitar datos, las características climáticas de la zona que pueden comprometer la viabilidad del vuelo y otras características, etc. Entonces, con todo ello, lo que vamos a analizar es la viabilidad de la misión. Vamos a balancear los costes-beneficios y seleccionar la plataforma más adecuada, satélite, avión o dron. Una vez que hemos decidido que el dron es una alternativa viable o la plataforma ideal, esto es lo que hemos comentado antes, la parte de la izquierda, y en la parte de la derecha ya pasaríamos a lo que es la planificación de vuelo. Esto habría que hacerlo primero en gabinete y luego ya en campo la última revisión y ajuste para comenzar a volar. Aquí ya empezamos a ver diferencias. La plataforma experimental, por ejemplo, pues tiene software libre con sus cosas buenas y malas. Y en este caso, como lo que volamos es con 3 sensores en simultáneo, aquí lo que nos interesa hacer es ajustamos toda la planificación de vuelo al sensor más restrictivo. Por otro lado, el IBI utiliza el planificador de vuelos que es el Motion. Aquí la planificación se hace de forma específica para cada uno de los sensores con los que vamos a volar.
Una vez que vamos a campo, vale, pues ya estamos en campo listos para volar. Lo primero que hay que hacer es configurar los sensores, pues tiempos de exposición, velocidad, lo que nos permitan las cámaras, adquirir imágenes de paneles de referencia si queremos hacer después un paso a reflectividades, las imágenes multiespectrales, o tomar datos, por ejemplo, de temperatura ambiente, humedad relativa, si que vamos a trabajar con una cámara termográfica y queremos trabajar en valores de temperatura. Además, pues puede ser necesario en algunos casos realizar campañas GNSS o, bueno, ahí ya un poco al gusto del consumidor. Muy importante, sí, algo que sí quería recalcar son las condiciones de iluminación. A nosotros tenemos el ideal de intentar trabajar o adquirir los datos dentro de 2 horas, como muchísimo, porque empieza a haber unas diferencias de iluminación que alteran muchísimo la radiometría. Esto es en julio, una imagen a las 4, vamos a las 2, otra imagen a las 6. Todavía quedan un montón de horas de sol y ya hay una diferencia brutal en la iluminación. En la realización del vuelo, los trabajos de teledetección normalmente se suelen hacer de forma autónoma y en la plataforma experimental, pues ahí ya vemos que, por ejemplo, esta necesita 2 personas ya para volar. El IDI, por ejemplo, es mucho más rápido, llega uno, lo vuela y más sencillo. También en la parte de descarga y procesado inicial existen diferencias. Con la Tetracan pues, suele ser más conflictiva, por así decir, porque necesitas ya 3 programas. Primero uno para hacer un geoetiquetado de las imágenes, después uno para hacer el montaje, la alineación de las bandas y luego ya entonces empiezas a procesarla. En el caso del IDI es algo muy rápido. El mismo programa te deja seguir la captura, hacer la planificación, seguir la captura, la descarga e incluso generar el proyecto directamente, que luego cargas en PIS 4D, que es el software que nosotros estamos utilizando ahora mismo para el procesado de imágenes. Siempre que se pueda, a mí me gusta desde luego intentar recomendamos hacer un preprocesado previo en el campo para comprobar la calidad de los datos. Un procesado inicial ligero, vamos, no el procesado completo. Una vez ya en gabinete vamos a hacer el procesado de las imágenes, en nuestro caso, como he dicho, con PIS 4D, sería la orientación, la construcción de todo el bloque de referenciación, densificación de la nube de puntos, generación de rectificación y mosaicado y paso a reflectividades. Con ello que vamos a obtener, pues hemos volado una cámara compacta RGB, multiespectral y térmico, bueno, tendremos los 3 mosaicos. Las resoluciones con las cámaras que he puesto en la presentación, volando a 120 metros, pues suelen ser de los de menos de 5 centímetros de píxel, multiespectral de menos de 10 y para la térmica de menos de 20 centímetros. A partir de ahí, con el mosaico hacemos un control de calidad, vemos que los valores de radiometría y geometría son correctos. Ya podemos empezar a hacer un trabajo de teledetección más clásico, por así decir, con cálculo de índices, etcétera, que podemos contrastar después con datos de campo, otras imágenes de satélite, etcétera. A continuación os voy a poner una serie de ejemplos de algunas experiencias que hemos tenido o proyectos en los que hemos utilizado los drones. Uno de ellos, en la parte de agricultura, ha sido el de gestión eficiente de regadíos. Optierre, es el nombre del proyecto. En este caso lo que queremos está todo orientado a ahorro de energía, entonces, de energía y de consumos de agua. Lo importante es saber cuándo y cuánta cantidad hay que regar. Una de las variables que queríamos contemplar es el uso de la teledetección, introducir la teledetección para intentar ajustar mejor el coeficiente de cultivo. El LNVI, que es el que utilizamos para derivar el coeficiente de cultivo, se puede obtener, lo hemos obtenido de las imágenes de satélite y de drones. En el caso de las imágenes de satélite se ha hecho con un seguimiento semanal de imágenes. Y con los drones hemos realizado 2 campañas solamente, una en 2015 y otra en 2016, para ver qué consistencia mostraban los datos, comparándolos con las imágenes de satélite. En 2015 la comparación se hizo con Spot 7 y en 2016 con Sentinel-2. La cámara en dron, embarcada en el dron, es la Tetracan. Vemos que los valores de NDVI y K sub C derivados nos parece que son coherentes con lo observado en la imagen de satélite.
En esta figura podéis ver el NDVI comparado en el Tetracam con Sentinel-2 por los valores de las superficies de suelo desnudo o con baja actividad vegetativa, vegetación seca, son muy parecidos, y hacia valores más altos de índice de vegetación pues son más altos los que dan el Sentinel que el Tetracam. Evidentemente son coherentes, salvando la diferencia de la resolución espacial que tiene y radiométrica, es decir, posición y anchura de las bandas, etc. Otros productos de interés que se obtuvieron de este vuelo es, al comparar, por ejemplo, la nube de puntos, el modelo digital de superficie que salía de dos vuelos, podemos ver crecimiento de la vegetación, o en este caso, era una imagen pre y post cosecha de cereal, pues tener una cartografía de las alturas en metros que tenía este cereal antes y después de la cosecha, que puede ser útil, por ejemplo, para el cálculo de biomasa o de producciones. En cuanto al térmico, pues algo curioso es también esta parcela, la derrama justo antes de la ejecución del vuelo, y lo que vemos pues es toda el agua y a temperaturas más bajas en la zona que está remada. Es curioso porque dice, bueno, ¿para qué voy a hacer el vuelo térmico? Si ya veo que ahí hay una calva que probablemente esté relacionada con un fallo en uno de los aspersores. Pero también vemos que hay zonas más arriba que tienen sin vegetación, que en cambio no son derivadas a un problema de riego, sino pues a una plaga o lo que sea, o un fallo en la siembra. En cuanto a sanidad forestal, ahí hemos realizado más ensayos. Uno de ellos fue además en Murcia el año pasado, para ver qué potencial podían tener estos datos en el seguimiento y detección de palmeras afectadas con picudo. Lo que esperábamos era que estas palmeras tuvieran pues, una pérdida de vigor, clorosis, mostrando unos síntomas típicos más de estrés hídrico. También se realizó vuelo con RG multiespectral térmico en la plataforma experimental, que es un vuelo simultáneo. Y el análisis de los datos, lo primero que hicimos fue extraer una nube de puntos con lo que a partir de la cual se clasificó el modelo digital de superficies, distinguiendo las copas de los árboles, que junto con los índices de vegetación se utilizó para enmascarar las copas de los árboles. Uno de los problemas que tuvimos era que el típico ejemplo que viene de extracción de copas en todos de forma automática, pues cuando llegas al campo y ves la realidad no ocurre, porque los árboles pues había abatimientos, había superposición de copas, cada una tenía una altura, densidades, etc. Entonces, bueno, pues hubo que trabajar al final con digitalizarla y extraer 3 máscaras, una completa, otra que incluía solamente los píxeles iluminados y una que incluía solamente la zona del estípite, o sea, la parte apical. Extrajimos índices de vegetación y de pigmentos relacionados con pigmentos y características estructurales y de temperatura. Y lo que vimos era que había aparecido los valores de reflectividad, unos valores ligeramente más bajos para las palmeras infectadas, pero la dispersión de valores era tan grande que no era nada que pudiéramos utilizar de forma eficiente. Igual nos pasaba con los índices de vegetación. Únicamente los datos de temperatura sí que parece, para el vuelo realizado a 100 metros, que las palmeras infectadas tenían unos valores más altos que las sanas. Otro de los proyectos en los que ahora mismo estamos embarcados es DataBio. Y en son 2 casos de estudio. De momento solamente hemos empezado con el seguimiento de plantaciones de eucaliptos afectadas por Gonipterus, y es un poco el mismo proceso. Lo único que queremos es, con relación luego con datos de campo, intentar establecer un modelo sobre el grado de defoliación que permita al gestor decidir en qué momento se va a realizar el tratamiento o no se va a realizar. Este es otro caso, es para el nematodo de la madera, también una amenaza que tenemos a las puertas de casa, y otros ensayos relacionados con topografía y fotogrametría, pues son levantamientos de vertederos, cartografía de diques y caminos forestales, seguimiento de documentación de obras, apoyo a la PAC, seguimiento de quemas prescritas, etc. Bueno, y ya las conclusiones, comentar que gracias a la inversión de I+D que se ha realizado, pues nos han permitido implantar esta tecnología de forma ordenada, más o menos ordenada, la adquisición de medios técnicos y la formación de los equipos, y contar con una red de colaboradores. En la parte de fotogrametría y cartografía, la tecnología está plenamente operativa, y en las de teledetección pues creo que todavía queda camino, está en vía de desarrollo. Desde luego los drones creo que es una plataforma que es complementaria
con otras plataformas de teledetección, exigen estudio previo de viabilidad técnica y económica, es muy útil para completar y o sustituir, en algunos casos solamente, los muestreos de campo y permite la escalabilidad entre los datos de campo y satélite. Sigue habiendo problemas no resueltos, que es integración de sensores, fiabilidad de las plataformas, adquisición de datos, normalización radiométrica, etcétera, etcétera, que iremos solventando en estos años. Y aquí he supuesto un modo de resumen, pues un poco nuestra impresión al comparar dos plataformas. Un multirotor, una ala fija y bueno, cada una con una característica. Desde luego, los datos adquiridos con una plataforma experimental hemos visto que sí hemos podido ver que son coherentes y comparables con las imágenes de satélite. La captura simultánea de los datos es una ventaja muy a tener en cuenta porque permite que la fase de análisis y procesado de los datos sea mucho más ágil. Esta plataforma, al ser mayor de 2 kilos, solamente permite hacer vuelos en línea de vista. El rendimiento es relativamente bajo, de 20 a 25 hectáreas día, teniendo en cuenta ese intervalo que hemos comentado de 2 horas. Es más versátil y más estable. Y requiere, en este caso, una puesta a punto, por así decir, antes de volar, mucho más rigurosa y con más calma. En cuanto a la plataforma comercial, en IBI Plus, en este caso, los datos que hemos adquirido todavía están en fase de evaluación. La captura independiente de cada uno de los sensores pues, implica que hay un desfase de tiempo y las geometrías son distintas, tiene sus inconvenientes. En cambio, es una plataforma con menos de 2 kilos, permite vuelos en línea de vista y fuera de línea de vista, tiene un alto rendimiento, si lo comparamos con otras, son a lo mejor 100 hectáreas día. Y algo que sí hay que tener en cuenta es que el viento puede comprometer muy seriamente la calidad de los datos, en este caso. Y eso es todo, muchas gracias y espero no haberme pasado mucho. Buenos días a todos. Bueno, yo os voy a presentar un trabajo que es fruto de una colaboración con el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria y la empresa Sonea Ingeniería y Medio Ambiente, a la cual pertenezco. Para que nos ubiquéis, Sonea se ubica en el Parque Tecnológico Hualca, muy cerquita de Huesca, y entre nuestras actividades destaca, o la que nos trae aquí, es el uso de la teledetección y los SIG aplicados a la agricultura. Nosotros concebimos el Congreso como un foro donde compartir experiencias. No es una comunicación científica, no os vamos a presentar ningún avance, pero sí que creemos que esta experiencia nos puede enriquecer a todos un poquito, ¿no? O eso espero, vamos. Esta es la estructura de la presentación. Primero vamos a hacer una pequeña contextualización, una breve descripción del escenario sobre el que hemos adquirido la experiencia. Veremos la tecnología y la oferta también muy brevemente que nos hemos encontrado en el mercado. Haremos una descripción de las limitaciones que nos hemos encontrado y acabaremos con una serie de reflexiones. Todos somos conscientes del boom que ha tenido esta tecnología años atrás. Creo que en 2014 fue el regalo el regalo estrella de las Navidades. Pues, a ver, que se me ha ido. Pues eso, esto fue debido a varios motivos, aquí hemos solo representado algunos de ellos. Lo importante es eso, que por el conjunto de todos estos motivos empezaron a aparecer empresas en el mercado que veían la adquisición de un dron como una oportunidad profesional o incluso de aumentar el negocio, ¿no? Para rentabilizar la inversión empezaron ofrecieron sus servicios a todo tipo de empresas que pudieran hacer uso de ellos, como los medios informativos, empresas de reparto y sobre todo la agricultura, que es lo que nos ha traído hoy aquí. Pues bien, Sonea también vio una oportunidad de negocio en este sector, ¿no? Es una empresa que tiene conocimientos del sector agrícola y por otra parte teníamos conocimientos de teledetección, entonces se decidió abrir una nueva línea de negocio con el objetivo de ser el nexo de unión entre los dos sectores. Lo intentamos hacer bien y aunque somos una empresa muy pequeña, sí que apostamos fuertemente por la innovación y eso lo hicimos estableciendo un convenio de colaboración con el Grupo Riego, Agronomía y Medio Ambiente, compuesto por investigadores del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria e investigadores de la Estación Experimental de Aulade y del CSIC. El convenio comenzó en 2015.
El Gobierno de Aragón pues, vio posibilidades y nos financió mediante un proyecto Innova durante los años 2015 y 2016, que ha sido en el marco en el que se ha establecido esta experiencia, ¿no? El proyecto tiene sus fases. La primera fue una identificación de los posibles productos que sacarán con posibilidades de salir al mercado. El segundo, el desarrollo de los procedimientos, la validación, la paquetización de los mismos y finalmente la puesta en marcha del plan de explotación. Sí que os tengo que decir que en esta primera parte hicimos un pequeño estudio de mercado donde establecer qué productos eran de mayor interés para los agricultores y cuánto estarían dispuestos a pagar. Esto limitó considerablemente la tecnología a utilizar. Ya no tenía sentido utilizar, por ejemplo, sensores hiperespectrales porque el agricultor no iba a poder pagar unos servicios con esos sensores, ¿vale? Para el diseño de procedimientos y validación de los mismos, hicimos una prospección del mercado de un total de unas 32 empresas, fundamentalmente por entrevista personal, pero sino mediante página web para saber qué tecnología tenían y qué podían aplicar. Vimos que la mayoría ofertan aplicaciones en agricultura, pero que no todas disponen de los conocimientos y medios técnicos necesarios. Algunas de ellas estaban poco familiarizadas con la agricultura y la teledetección, aunque sí que ofrecen los servicios, y prácticamente todas conocían los aspectos relacionados con las plataformas y el vuelo. Finalmente, adquirimos 7 imágenes a partir de empresas comerciales, 7 imágenes en 2015, 42 en 2016, que fue el grueso gordo del proyecto, y 2 las hemos adquirido este año. Hay que decir que son imágenes de distintas tecnologías, distintas resoluciones, distintos lugares, distintos sensores, o sea, es muy heterogéneo. Respecto a la tecnología, debido a toda esta variabilidad que había en el mercado que pudimos ver, ha sido muy difícil hacer una estandarización, una comparativa de precios. Pero sí que os podemos decir que en el mercado se encuentran tanto multirotores como alas fijas. Respecto a los sensores, que prácticamente todas las empresas tienen cámara RGB y así en línea descendente las que menos, sensores hiperespectrales, que actualmente la mayoría de empresas se dotan de cámaras comercializadas, aunque al principio eran las propias empresas las que desarrollaban sus propios sensores, sus propios drones. Y respecto a los software, pues los más utilizados que hemos visto son Pix4D, Atlas y Photoscan para el tratamiento de imágenes y Emotion y Mission Planner para la planificación del vuelo. La tendencia actual es adquirir paquetes que incluyen tanto el dron, el sensor, como los paneles de calibración. Respecto a los productos, normalmente, todas te ofrecen el ortomosaico generado a partir de la tecnología que tienen y generalmente acompañado de un índice de verdor que es el NDVI, básicamente. Otras te ofrecen el ortomosaico en reflectancia y, bueno, se pueden pedir los datos intermedios. Respecto a la resolución espacial, los sensores RGB son los que mayor resolución espacial presentan. Los multiespectrales tienen el óptimo entre el 8 y 10 centímetros, esto es dicho por las empresas proveedoras de las imágenes, aunque es cierto que hemos hecho algún vuelo de prueba con píxeles a 2 centímetros con cámaras multiespectrales. Respecto a las plataformas, pues dan mejores resoluciones los multirotores debido a la velocidad del vuelo, pueden volar más despacio que las alas fijas, pero eso sí, hipotecando la superficie a volar. Respecto a la precisión en la georreferenciación para aplicaciones agrícolas, todas han dado muy buena, la precisión que otorgan son correctas para las aplicaciones agrícolas. Algunas de las empresas nos han ofrecido servicios RTK, pero no hace falta para nuestro tipo de servicios. Respecto a las limitaciones, sí que hemos detectado limitaciones a lo largo de todo el proceso. En la toma de datos, debido a una mala planificación del vuelo, se nos han suministrado imágenes con píxeles mayores a los contratados. Además, también productos con falta de datos por falta de solape. Luego os pondré imágenes para que lo veáis. Y también zonas desenfocadas o borrosas por una mala elección de la velocidad del vuelo o bien por un golpe de aire. Pero al final te limitan, ¿no? Esto sería un ejemplo de falta de datos. ¿Veis? Dos zonas, y eso es por falta de solape, una mala planificación.
Aquí, la verdad es que no he estado muy acertada al poner este ejemplo, pero toda esta parte está desenfocada respecto a la otra que está en las plantas bien definidas. Si hacemos un zoom, estos son 2 centímetros de píxel, veis que sobre un campo de maíz en estadios tempranos se pierde totalmente la forma de las plantas cuando a 2 centímetros deberíamos verla. Hemos visto también deficiencias en el calibrado de las imágenes, ya que los paneles de calibración se han situado en zonas que pueden comprometer la toma de datos. Aquí en zonas muy próximas a superficies metálicas y en el otro caso sobre el techo de un coche, que es una superficie emisiva y que también puede comprometer la reflectividad. Se nos han entregado imágenes quemadas, con zonas sobreexpuestas. De hecho, nosotros en todos los vuelos poníamos una serie de etiquetas que a píxeles de 2 centímetros son perfectamente visibles y como veis en este caso pues se ve están saturados, no están quemados. En otro tipo de imágenes pues sí que se ha visto. Una de las limitaciones que también nos hemos encontrado, que no siempre hemos podido volar cuando hemos necesitado. Ya sabéis que en agricultura los tiempos los define el cultivo, el ciclo del cultivo. No es lo mismo volar si tú necesitas volar una semana, no te vale volar la siguiente. Y en algunos casos pues no hemos podido hacerlo porque bien la empresa tenía sus drones ocupadas en otros trabajos, en reparación o mantenimiento, o incluso las condiciones meteorológicas han sido adversas, por lo que han perdido oportunidades de negocio. Respecto a los procesados de los datos, pues aquí os presento un caso que se nos dio mal georreferenciado. Si veis, este es el PNOA, el ortomosaico que nos entregaron, como hay un desfase. Un bandeado entre bandas. Yo esto no sabría si incluirlo en un error de procesado o de toma de datos, pero es verdad que la empresa se lo comunicamos y hizo un procesado distinto y lo suavizó. También hemos encontrado errores de mosaicado. También tengo que decir que esto es un caso extremo, o sea, la empresa ni nos lo quería entregar, pero era para que vierais lo evidente. O sea, en otros casos lo hemos visto más oculto, o sea, no tan evidente, vamos, pero se nos ha entregado así. También hemos observado falsas formas en la ortofoto, si lo veis. Nosotros en un principio pensábamos que era por falta de solape, pero creo que en el curso del grupo temático de drones nos comentasteis que podía ser debido a que estaba mal elegido el tipo de sensor en PIS4D. También nosotros tomábamos medidas de reflectividad en campo en unos espectralones a la vez que el vuelo, y nos hemos encontrado a veces valores de reflectancia que no esperábamos para nada. En este caso nos dan por encima de 1, en el caso de espectralón y otra superficie también de referencia, pues casi del 3, ¿no? También deficiencias en la entrega de productos. Los tiempos han sido en muchos casos superiores para dar respuesta al sector. Nos han dado confusiones se han confundido a la hora de entregarnos los datos, nos han entregado productos no acabados de procesar y lo que hemos echado de menos es unos metadatos que documenten esas entregas. Respecto a continuación os voy a dar, en lugar de unas conclusiones, ya que no se trata de una comunicación científica, pues una serie de reflexiones y opiniones a toda nuestra experiencia. Vosotros tendréis la vuestra, si queréis luego nos la podéis, en la hora de preguntas si quedan. Después. Pues bueno, respecto a las aplicaciones, a día de febrero de este año, que es cuando acabó el proyecto, porque la tecnología va evolucionando y es probable que de febrero a ahora pues haya variado todo un poco, pasan por la interpretación visual, la identificación del estado de cultivo, zonificaciones, generación de mapas de vigor. Todo esto permite a un gestor agrícola a hacer recomendaciones agronómicas basadas en cuantificaciones relativas. Son muy pocas las empresas que pueden ofrecer una calidad de datos suficiente para incluirlos en modelos agronómicos para hacer estimaciones y mediciones. ¿Vale? Yo soy consciente de que os he podido transmitir un cierto sentimiento de pesimismo con el tema de los drones, pero sin embargo yo soy muy optimista. También, bueno, al principio yo también, pero bueno, a lo largo de estos 2 años hemos visto una gran evolución en la formación, sobre todo de los operadores de vuelo y de los técnicos de procesado,
que ha favorecido a que tengan un mejor conocimiento de la tecnología, de sus aplicaciones, de sus posibilidades. Al fin y al cabo, ya no venden tanto humo, que al principio pues era uno de los principales problemas. Para seguir avanzando, creemos que las empresas de servicios, como puede ser la nuestra, Sonea, tiene que trabajar en la estandarización y automatización de servicios que los haga más competitivos y atractivos al mercado, y los operadores comerciales de drones que sigan apostando por la formación y la calidad de los productos. Así como sugerencias para evitar todas estas limitaciones que os he comentado, sí que vemos que las empresas recomendaríamos a las empresas de drones pues, que tengan una gestión de tiempos muy precisa, ya que es el principal limitante hoy en día para usar esas imágenes en agricultura. Tanto tiempo de reacción, de planificación como de entrega. Tú no puedes volar una parcela una semana y que te den la imagen 10 días después, una semana después, tratarla y entregársela al agricultor porque ya no hay capacidad de reacción. También recomendamos hacer un control de calidad antes de la entrega al usuario, que no tiene que ser para nada complicada, que igual basta con que haya una persona que abra todos los archivos, que vea que son los correctos y que antes de enviarlo al usuario. Y también ser muy puntillosos en la planificación y en la ejecución del vuelo. A los usuarios también recomendamos que tengan claro lo que quieren y también hacer una validación antes del uso de las imágenes. Y con esto pues sí que quería dar las gracias primero al Gobierno de Aragón por la financiación del proyecto y segundo al Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria por habernos apoyado desde el principio, ¿no? Y gracias a todos. Muchas gracias por la presentación. El trabajo que venimos a presentar el día de hoy corresponde a un proyecto para optar al título de Ingeniero Catastral y Geodesta en la Universidad Distrital en Bogotá, Colombia. Esto cambia. La agenda de la presentación es una introducción, el planteamiento del problema, los objetivos, la metodología que utilizamos, los materiales, las fases que desarrollamos, los resultados y las conclusiones. Entonces, para empezar a aclarar las dudas, entonces podemos decir que la biodiversidad en los páramos, que es una vegetación típica de las alturas 3.600, 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, son importantes porque son propias de esas regiones y además son importantes en el ciclo del agua. Entonces es un ecosistema muy sensible y sensible a los cambios en el clima. Y aparece pues el concepto del estrés biótico, que es cuando ese tipo de vegetación se ve afectada por algún otro tipo de ser vivo, un animal, una planta, un microorganismo o por otro agente que lo pueda afectar en su estado de salud. Y vimos en los drones, en los vehículos aéreos no tripulados, una oportunidad para hacer una aplicación de teledetección tratando de identificar el estrés biótico. Entonces aquí aparece nuestra imágenes del páramo, la laguna, y pues la problemática es, en los últimos años hemos aumentado la temperatura, se decía que en los últimos 100 años ha variado aproximadamente 0.5 grados, pero en los últimos 20 años esa variación ha sido más importante, hablando de aproximadamente unos 2 grados centígrados. Y especialmente después del 2009 los biólogos de la zona empezaron a ver que el frailejón empezó a afectarse. Entonces podemos ver aquí en la imagen cómo las hojas empiezan a dañarse y pues se empieza a reducir el ecosistema. Entonces con esa problemática dijimos pues hagamos unas pruebas y miremos cómo poder identificar en una zona de estudio cuáles son las plantas específicamente que se están afectando. Y además de eso, pues como decía la primera expositora, pues acompañar eso de una mediciones con el espectroradiómetro para identificar la firma espectral de los frailejones en su estado saludable y los que están afectados por un estrés biótico. Esos fueron los objetivos del proyecto. Y planteamos una metodología. Entonces lo primero era como recoger la información, adquirir pues, los permisos para los equipos. Es una zona de reserva natural de carácter nacional que tiene aproximadamente 250 kilómetros cuadrados.
y pues un par de estudiantes llegar y decirles, miren, nosotros desde nuestro grado podemos tener algunas opciones para ayudarles a ustedes a identificar pues una cantidad de documentos, el trámite, el préstamo de equipos por parte de la universidad, identificar la zona de prueba y ya pues la fase operativa, ir a campo, tomar las muestras. Se tomaron 30 individuos de cada uno de los estados, o sea, saludables y con estrés biótico, hacer el proceso de la toma del vuelo, el proceso fotogramétrico y luego hacer pues, los resultados, el análisis de los resultados. ¿Qué utilizamos? Pues en ese contexto de universidad pública, de estudiantes de grado sin mucho presupuesto, entonces utilizamos dos cámaras Canon PowerShot, una RGB y la otra modificada manualmente por los electrónicos ahí de la universidad, un hexacóptero para obtener imágenes en verdadero color y en falso color. Entonces aquí corresponde la misma escena, verdadero color y falso color. Además de eso, pues utilizamos el espectroradiómetro con que cuenta la universidad, la antena GR5 para hacer el proceso de levantamiento de los datos con RTK, y ya todo el software para el procesamiento, Agisoft para el procesamiento de los datos, para las clasificaciones algunas las hicimos con ERDAS, otras las hicimos con ENVI, el software para la planeación de vuelos, que como explicaba la señora anteriormente, pues es un aspecto importante, y la parte del etiquetado que nos comentaba la primera conferencista. Entonces esta es la zona de estudio, Bogotá, capital de Colombia, y aquí a la derecha, pues un área importante de lo que es el parque. Como les decía, está más o menos entre 3.100 y 4.700 metros la vegetación de páramo, y en el caso de nosotros que somos atravesados por 3 cordilleras, entonces esas cordilleras del sistema andino atraviesan 5 países de Sudamérica, y en esa parte pues tenemos esa zona declarada como Parque Natural Nacional. Identificamos nuestra zona de estudio, que corresponde al recuadro rojo que ven en la imagen al final. Y eso fue pues como la preparación. Ya la parte de la captura de información en campo, el espectroradiómetro con que cuenta la universidad tiene 2 lentes, uno de 1 grado, uno de 7,5 grados, y entonces se hicieron capturas sin lente, con el lente de 1 grado y con el lente de 7,5 grados en 60 individuos. O sea, cada una de esas planticas es el frailejón. Se realizaron 2 vuelos entre el 13 y el 14 de agosto del 2016, uno con una duración de 8 minutos 43 y el otro de 7,25, porque la autonomía de vuelo del hexacóptero es de máximo 12 minutos cuando vuela, no cuando está estático en una zona. Y se realizaron un subvuelo aquí. Este es nuestro recorrido a 40 metros de altura y una subescena de 20 metros de altura, para trabajar con unos tamaños de píxel de 2,5 centímetros aproximadamente. Y trabajamos con 3 tipos de clasificación, ya con los datos. Isodata, clasificación no supervisada, muy utilizada casi siempre, máxima verosimilitud, y para poder implementar la parte de las firmas espectrales utilizamos la clasificación de SAM, que es el del ángulo espectral para ver. Ya de los resultados, entonces aquí vamos a ver en las 3 imágenes las firmas espectrales con 1 grado del lente, de 7,5 y sin lente, y vamos a ver que el frailejón enfermo es la línea roja y el sano la línea verde. Entonces en todas se puede identificar claramente, porque no sabíamos si realmente podíamos separar esa información radiométrica, y nos dimos cuenta que efectivamente en toda la longitud de onda se puede identificar fácilmente pues ese estado vegetativo. Ya comparando esto con la desviación estándar y el promedio, pues nos damos cuenta 1 grado, 7 grados y medio y sin lente, pues que donde se acerca más la media al promedio, la mediana al promedio, es en la de 1 grado, pues porque tiene menos dispersión, es una zona más cerrada, y entonces restringe la luz y nos da una firma espectral más aproximada. Ya en la parte del ajuste, entonces se hizo el etiquetado de todos los fotocentros, X, Y, Z, Omega, Phi, Kappa, con el software Georeferent Image, y se hizo el proceso automático con Agisoft. Entonces aquí se generó la nube de nubes densa,
y paralelamente pues se hizo el ajuste de 5 vértices que fueron materializados en los extremos de la zona de estudio, que son estos círculos rojos que tenemos aquí. Se hizo el postproceso de los datos y se le dieron coordenadas a esos 5 puntos de control terrestre, y se hizo el ajuste para obtener los ortofotomosaicos automáticos, con las dificultades que nos exponía la compañera anterior de los procesos automáticos. Aquí está el mosaico de los 2 vuelos, y aquí podemos ver el mismo individuo en la información en terreno, en verdadero color y en falso color, para el frailejón sano y para el frailejón enfermo, dándonos cuenta que los frailejones enfermos tienen una mayor reflectividad, pues debido a su problema de estrés biótico. Y el resultado de la clasificación de isodata, máxima verosimilitud, y la clasificación con las firmas espectrales por el método de Sal. Si vemos pues, los resultados de isodata y máxima verosimilitud, pues son similares en el coeficiente kappa y en la precisión global, habiendo tomado 30 muestras para identificación visual de lo que era el frailejón sano y el frailejón enfermo. Entonces aleatoriamente se tomaron 30 en cada una de las escenas, las mismas 30, y visualmente decíamos este es sano, este es enfermo, quedó bien clasificado sí o no, y hicimos nuestra matriz de confusión y calculamos el coeficiente kappa y la presión global, encontrando que con el método al cual utilizamos las firmas espectrales, pues ofrece una coherencia entre los datos, hay mucha concordancia entre la verdad terreno y lo que ha clasificado por ese método. Entonces, después de haber encontrado estos resultados, en toda la zona de estudio hicimos la clasificación sobre el mosaico, donde se pueden identificar, pues ya para que los biólogos hagan su trabajo posterior, en dónde ir a mirar qué es lo que está pasando en ese tipo de vegetación específica, para pues, que puedan tomar unas medidas oportunas. ¿Qué podemos concluir del trabajo? Pues se evidencia que efectivamente pues, trabajamos de manera artesanal. En la realización del vuelo pues hubo, como decía la compañera anterior, unos coletazos de viento importantes, entonces parecía que estuviera suspendido el dron, porque justo fuimos en agosto, y entonces en agosto hay bastante viento y más en esa zona de montaña, entonces pues no fue la mejor zona, pero eso fue lo que hicimos. Como se dieron cuenta también, pues la cámara fue modificada artesanalmente y nosotros no hicimos ningún tipo de calibración radiométrica. Sin embargo, a pesar de esas limitaciones, podemos encontrar que es una buena aproximación y que los drones nos dan una posibilidad, y en este caso es algo real, de encontrar soluciones alternativas a unos problemas reales. Importante resaltar pues, que en la zona de páramo hacer una campaña de topografía y verificación pues, no es posible, porque la vegetación es muy delicada, los accesos son restringidos, entonces de ahí que la opción de la teledetección sea importante. ¿Qué sigue? Pues comparar si estos resultados podríamos trabajarlos también en imágenes de satélite, porque inicialmente trabajamos 2 vuelos, uno de 40 metros de altura, uno de 20 metros de altura, pensando en que ese mayor detalle de la resolución espacial podría obtener una mejor clasificación, pero la realidad es que la importancia aquí era la información espectral, de ahí que el trabajo con espectroradiometría de campo fue bastante importante. Ese fue el resultado que obtenimos. Muchas gracias por su atención. Bueno, bajamos de los Andes colombianos al Caribe, un poco más alegre. Sufriendo. Sí. Sufriendo. Gracias por la introducción. Este es un trabajo pues, muy humilde dentro de mis actividades de doctorando en la Escuela de Minas y Energía de la Politécnica de Madrid. Introduciendo el problema que nos acontece aquí, concretamente en la región latinoamericana, existe una fuerte predisposición a eventos de extremos de precipitación y altas tasas de crecimiento urbano no planificado. Eso con un aumento en el riesgo local de inundaciones. Si a eso le añadimos el escenario actual de cambio climático, que a futuro tenderá a ser peor, y pues las poblaciones, las personas, las ciudades están adentrándose a límites en el cual podemos incrementar más ese riesgo. Por otro lado,
la irrupción de las aeronaves remotamente pilotadas, los RPAS, en consorcio con la robótica, concretamente los autopilotos, la visión artificial, cámaras digitales y el repunte de la fotogrametría digital han hecho una irrupción drástica en la industria y la investigación. Por ende, estos nuevos tipos de tecnologías apropiadas y de bajo coste han de ser evaluadas desde el ámbito particular de su aplicabilidad. Esto ha permitido una democratización, más aún, de productos cartográficos como los modelos digitales de elevación, pero a una escala de detalle, entendiendo que podemos derivar de procedimientos, obtener uno del terreno, que no considera artefactos y vegetación, y uno de superficie, que sí considera estos. Esto para aplicaciones en ingeniería, urbanismo y estudios hidráulicos del territorio. Por ejemplo, en Reino Unido se están planteando esta noticia del 2016, el uso de este tipo de tecnologías para estudiar sus recurrentes problemas de inundaciones. Pero para Latinoamérica ofrece una oportunidad para el análisis y acción local frente a inundaciones en regiones, dicho como Latinoamérica, donde los recursos económicos y acceso a la información geoespacial es siempre por lo general una limitante. Por ende, se ha propuesto como objetivo evaluar la eficacia de los productos cartográficos, concretamente los modelos digitales de elevación, para el cálculo de áreas inundables a una escala de detalle en zonas urbanas o de transición periurbana. La metodología, comencemos por la delimitación de la zona de estudio, pues hace parte de una zona general, de una subcuenca urbana, en el cual se tuvo la oportunidad de hacer un vuelo con un RPA de aproximadamente 350 hectáreas, pero para hacer los análisis y su evaluación hemos escogido 32 hectáreas en una subcuenca, ¿sí?, delimitada en un proyecto anterior. Y como evento histórico más adverso hemos identificado, no lo hemos vivido durante el periodo de la Niña, ¿sí?, más adverso, este evento del 18 de septiembre del 2012, que fue calculado con un tiempo de retorno de 84 años, en el cual llovió durante una hora aproximadamente 75 milímetros hora. Eso es una cantidad importante. Si a eso se le suma que la respuesta de la ciudad es, en tema de drenaje, es prácticamente nula. Ahora, el flujo de trabajo con un RPA, no voy a entrar más en detalle, los otros expositores lo han explicado muy bien, solamente recordar de que existe una planificación del vuelo en el cual se determinan los objetivos para el cual se va a realizar. Se fijan las marcas en el terreno, si hay la necesidad de georreferenciar y amarrar geodésicamente los productos a la red local, y una generación automática del plan de vuelo. Posteriormente, bueno, y previo análisis de riesgo y de permisos y todo lo demás, luego se va al campo, se ejecuta el vuelo, se verifica si la información fue adquirida y pues en campo, en oficina, en gabinete, se obtienen los productos deseados. El equipo utilizado fue a la fija, un RPA tipo a la fija, que tiene una autonomía en condiciones normales, es decir, poco viento, le afecta mucho el viento, de 45 minutos, una envergadura de 96 centímetros y 690 gramos, al cual se le puede colocar un juego de sensores. En este caso utilizamos el RGB y el NIR, pero para los cálculos de fotogrametría usamos el RGB, que es este tipo de cámara Canon, que tiene una focal de un tamaño del sensor de 7.6 a 5.7 milímetros. Entonces, para cubrir las 350 hectáreas deseadas,
se ejecutaron 3 vuelos a una altitud media de toma de 300 metros sobre el nivel del mar y con un GSD, para un GSD de 10 centímetros bisel en resolución horizontal del aorto y con un solapamiento de el 70% entre toma y toma. Se distribuyeron 5 puntos de control distribuidos en los extremos y uno en el medio, que nos dio un error medio cuadrático, el informe del producto de 8 centímetros, sí, 8 centímetros aproximadamente. Ya con el equipo de proceso utilizamos un ordenador portátil, pero de alta capacidad de computación, de 12 GB de RAM, una tarjeta gráfica dedicada para maximizar el procedimiento y minimizar los tiempos de procesamiento, y un software fotogramétrico, uno de los comerciales más usados, el PIX 4D, que nos va a permitir obtener 2 productos, el modelo digital de superficie y un algoritmo que ellos ofrecen, que es el terreno. ¿Sí? Ahora, para el cálculo, ¿cómo hicimos para hacer el cálculo? Básicamente utilizamos un módulo en GraphGIS que se llama R.Lay, que es básicamente tomar un modelo digital, en este caso de superficie o terreno, y a una determinada posición y altura llenarlo. Esto tiene como entrada de datos el DEM, lógicamente, la coordenada del cual vamos a proyectar la columna de inundación, que viene siendo el punto topográfico más bajo de la subcuenca urbana, tendría que estar aproximadamente aquí. ¿Y qué valor de profundidad vamos a proyectar? Pues el calculado del evento extremo más, el evento histórico más extremo, que fue calculado en unas salidas de simulación de un modelo hidrológico calibrado para la zona de 1.22 metros. ¿Sí? Esto nos sirvió para proyectar la mancha de inundación y calcular volúmenes, áreas y mapa raster de inundación. Pero ¿con qué vamos a comparar y saber si sirve o no, o hasta en qué punto es aceptable? Pues con el estado del arte de la tecnología que es más ampliamente utilizada para el cálculo de áreas de inundación y delimitación de rondas hidrológicas, hidráulicas, que es el LIDAR, o la detección por luz y distancia aerotransportado. Con suerte para la zona, no para toda Colombia, como sucede aquí en España y en Reino Unido, tienen una cobertura de LIDAR para todo el territorio. Por ser zona costera, la ciudad cuenta con una franja de LIDAR que fue tomada en el año 2008 y asumimos se mantiene constante en el tiempo para hacer la comparación con el producto del RPA. Y establecemos unos criterios para la comparación de resultados, como el cálculo de histograma de elevación y estadísticos descriptivos para ambos modelos, RPA y LIDAR, el cálculo de diferencias de elevación con una calculadora raster, el mapa de profundidad del evento histórico extremo, el cálculo del área y volumen inundado, y la estimación del error medio cuadrático entre ambos. Eso fue lo que utilizamos para ver en qué estábamos. Entonces, vemos aquí un primer 5 minutos. ¿Sí? 5 minutos, perfecto. Vemos aquí un resultado de la comparación del LIDAR y el RPA a nivel de terreno. Son diferentes si observamos sus estadísticos descriptivos, pero a nivel de superficie tienden a ser parecidos. O sea, a través de, si se le mira el modelo bruto, considerando todos los elementos, se comparan y pues tienden a ser similares. Ahora, haciendo una resta de uno con el otro, vemos que a nivel de superficie son muy
muy similarmente a medianamente similar a nivel de superficie, pero ya existe una diferencia notable cuando se compara a nivel de terreno. Cuando proyectamos la mancha de inundación del evento histórico extremo a nivel del terreno, también vemos una sobredimensionamiento de la mancha de inundación del RPA, también derivado del algoritmo que utilizamos para calcularlo, y el LIDAR, ¿sí? A nivel de superficie, pues obtenemos resultados que tienden a ser visiblemente parecidos, ¿sí? Numéricamente hablando, pues la profundidad a nivel de modelo digital de superficie, pues vemos que el RPA y el LIDAR tienden a ser más o menos parecidos, pero ya cuando hablamos de MDT, por ejemplo, estamos hablando de 237.000 metros cuadrados con respecto a 167.000 para el caso del área. Sí existe diferencia cuando se evalúa a nivel de terreno y son notables entre LIDAR y RPA. Esta es una valoración económica con base a datos de licitaciones y contratos que hace el gobierno a operadores locales, y hemos estimado que para un proyecto de adquisición de 12 centímetros Pixel para el año 2016 a un proyecto de 2.000 hectáreas, el costo del LIDAR es sustancialmente más caro por 3 veces con respecto al RPA, pero si el área es mayor a cubrir, este costo se va haciendo más alto, ¿sí? 2 minutos. Vale. Bueno, en discusión hay diferencias notables a nivel de terreno cuando se evalúa el RPA con respecto al LIDAR. Contrario, cuando se evalúa con respecto a superficie, coinciden en términos generales. El costo de eficiencia del RPA es competitivo, pero muy restrictivo para áreas grandes. Se sugiere la modelización de inundaciones con el modelo de superficie, pero con un tratamiento que permita eliminar ruido y la vegetación que ofrece una restricción al flujo preferente del agua. Por lo tanto, se sugiere una etapa final al flujo de trabajo y por ende una clasificación y adaptar los algoritmos del LIDAR al tratamiento de la nube densa de puntos y generar los productos consecuentes. Bueno, como conclusiones, podemos decir que son aceptables los productos del RPA si se le compara con un LIDAR para escalas muy pequeñas y reducidas, para escalas de detalle, y existen limitaciones bastante importante de cómputo y restricciones de escala que repercuten reduciendo el área efectiva a cubrir. El flujo de trabajo, al menos en este trabajo, fue confiable, ayudó mucho las condiciones climáticas, pero aún sigue habiendo muchos desafíos. Hay que optimizar la parte del tratamiento semiautomático y, por último, manual de la nube densa de puntos preliminar. Superar las restricciones de cobertura, esto es ya que los aparatos vengan con baterías con mayor duración y normativas legales, y gestionar fácilmente grandes cantidades de datos que vienen dados por cada vez el mayor desarrollo de las cámaras métricas digitales. Buenos días a todos. Yo os voy a hablar de un producto que en los últimos años se está extendiendo bastante su comercialización, que son todos productos derivados de la topografía de grandes superficies con UAVs. Esto está teniendo aplicaciones en grandes proyectos en las zonas rurales, como puedan ser parques eólicos, inventarios forestales, ubicaciones de canteras, etc. Entonces, la problemática con este tipo de proyectos
es que realmente no hay una bibliografía importante respecto a las precisiones que se están alcanzando con los modelos digitales del terreno que se están elaborando y las ortofotografías. Y a ello responde ese trabajo, siendo el objetivo valorar cuantitativa y cualitativamente la calidad de los modelos digitales y ortofotos que se generan. Y bueno, los hitos del proyecto serían realizar un levantamiento topográfico con estrictos criterios de espaciamiento entre puntos de apoyo que nos permita hacer un análisis estadístico riguroso, ejecutar un vuelo de 750 hectáreas en zona forestal y agrícola con una plataforma de ala fija y generar los modelos de elevaciones y la ortofotografía respectiva. La zona de estudio pertenece al municipio de Colmenar del Arroyo, en Madrid, al oeste de Madrid. Consta de 750 hectáreas, clima mediterráneo templado y se compone de sobrerelieves dominados por dehesa de encinar, con manchas de matorral y algunos pastos y zonas agrícolas. Está contenido en un LIC, pero bueno, no me meto mucho, no hay restricciones al vuelo de estos aparatos a esta altura. Esta sería la zona de estudio, 750 hectáreas. Los materiales a utilizar, una antena GNSS Leica para el levantamiento topográfico, una plataforma UAV de Air Electronics, el Skywalker, es un avión de 2 metros de envergadura con una autonomía de unos 70 minutos de vuelo en su configuración de carga máxima de batería. Y los software USI, el propio Air Electronics para controlar el vuelo, Photoscan de cara a la fotogrametría, el procesado fotogramétrico y ArcGIS para hacer el análisis estadístico junto con Excel. Entonces, levantamiento topográfico. Se levantaron 69 dianas de cal. Las dianas de cal constan de un punto central y 3 aspas que ayudan en la identificación y localización de la diana. El GPS se configuró en modo RTK para realizar 10 mediciones en cada punto, de los cuales se obtiene la media. Y estas dianas se distribuyeron en 4 rejillas. Estas rejillas tienen de lados cuadrados 400, 600, 800 y 1200 metros de lado. La idea es desarrollar 4 modelos digitales y 4 ortofotografías corregidas con puntos de apoyo pertenecientes a cada una de las rejillas por separado. Además, de las 69 dianas se incluyeron 27 puntos que eran estrictamente como comprobación estadística. En cuanto a los vuelos, bueno, requiere una localización previa de las zonas de aterrizaje, que luego se puede cumplir o no cuando llegas a campo, hay que adaptarse. Generar planes de vuelo con el solape adecuado para la zona, contemplando los modelos digitales que tienes ya disponibles antes del vuelo. Y una vez en campo, comprobar el estado físico de la aeronave, las comunicaciones y la correcta respuesta de las superficies de control del avión. Y bueno, el día del vuelo tuvimos 15 km por hora de viento con rachas de 20, que no es lo ideal, pero bueno, y nubosidad variable, tampoco ideal. Pero bueno, fue lo que dispusimos. Alcanzamos nuestros objetivos con 5.050 imágenes cenitales capturadas. Aquí tenemos un ejemplo de la herramienta de generación de planes de vuelo del software USI. Podemos indicar la superficie de interés, que se pincha directamente sobre la ortofoto que dispone el software, una distancia de seguridad que se establece para que el avión pueda realizar los giros adecuadamente y al entrar en la superficie de control esté en posición cenital la cámara, la distancia entre pasadas, adecuada para el solape, y una orientación que dependerá de los vientos dominantes de la zona. Además de la altura sobre el terreno, que se estableció en 120 metros, adaptativa respecto al modelo digital que tiene el software. Aquí vemos un pantallazo de un momento del vuelo, en concreto el aterrizaje. Podemos ver el cuadro de instrumentos, indica velocidad respecto al viento, respecto al terreno, altitud y altitud respecto al terreno, altura respecto al terreno. Además de indicadores de sensores, voltaje de batería, etc. Y bueno, como estamos en el aterrizaje, una herramienta de ayuda que dispone Air Electronics en su software para realizar un aterrizaje automatizado bastante eficiente. Una vez en gabinete, empezamos con la alineación de las imágenes en Photoscan. Bueno, no me voy a meter en el proceso, se utilizan los algoritmos Structure from Motion y Multiview Stereo, como ya sabéis, de Photoscan, y se genera una nube dispersa de puntos de 15 millones de puntos. Podéis ver en las pasadas el viento que había el día de vuelo, correspondiendo estas a las pasadas en las que el avión tenía viento de frente y las pasadas más densas a las que tenían viento de cola. 34 horas de procesado, tardó el proceso, con las 5.000 imágenes.
En cuanto al procesamiento fotogramétrico, una vez conseguida la nube dispersa de puntos, se pasa a la corrección geométrica. Para ello, a partir de este momento se han realizado el proceso por 4 vías distintas para cada una de las mallas. Entonces, todos los procesos posteriores los hemos hecho 4 veces. Se ha hecho la corrección geométrica con puntos de apoyo, que son las dianas que se han puesto sobre el terreno, en cada caso pues con las dianas de cada rejilla. Bueno, aportamos escala en el sistema de referencia de TRS-89, uso 30. Aquí tenemos la distribución de las dianas sobre la ortofoto general. Esta sería la malla de 400 metros. Como veis, se ha respetado muy estrictamente el distanciamiento de 400 metros entre dianas, con alguna excepción que no ha sido posible por terrenos vallados o otras condicionantes, cotos de caza, en este caso, pero bastante estricto. Una vez corregida geométricamente, pasamos a la generación de la nube densa, pasando de la nube de 15 millones de puntos que teníamos a una nube de 709 millones de puntos, que ya podemos apreciar que siendo una nube densa parece una ortofoto. A partir de esta nube densa generamos el modelo digital de elevaciones, que se podemos generar a partir directamente de la nube de puntos densa o generando una malla triangulada que va a suavizar algunas discordancias de la nube de puntos. En este caso no ha hecho falta, de hecho se puede apreciar en una clasificación que se ha hecho, que no se ha utilizado porque como las dianas son nuestro elemento de comprobación y están en zonas visibles, no era necesario clasificar la vegetación, puesto que se van a corresponder sin problema en un modelo digital de superficie. Pero veis la calidad de la clasificación hasta el punto de ciertos matorrales e incluso piedras que se pueden clasificar en las diversas zonas. Hemos obtenido una resolución de 12 centímetros por píxel, o sea, un valor cada 12 centímetros de alturas. Aquí tenéis una imagen del modelo digital de elevaciones. Bueno, se pueden apreciar las líneas de los cultivos agrícolas y eso, incluso matorrales bastante pequeños y piedras en el cauce del río. En cuanto a la ortofoto, ortorrectificada sobre dichos modelos, se han obtenido 4 ortofotos de 3 centímetros por píxel. Y esta es la calidad que, bueno, aparece un poco quemada aquí. Aquí se puede ver mejor. Bueno, es de destacar la visibilidad de piedras de un tamaño realmente pequeño, a una escala 1:300, esta es esta imagen. Y sobre todo, las copas, que es habitual en este tipo de trabajos, que se produzcan deformaciones por una falta de densidad en el modelo digital de elevaciones a la hora de ortorrectificar las imágenes. En este caso, con esta densidad de 12 puntos, de un punto cada 12 centímetros, vemos que las copas se observan con una calidad bastante buena. Aquí tenemos otro detalle, de cara a la cartografía pues podemos ver vallados, elementos, pues, edificios, bueno, se pueden contar las celdas de los paneles fotovoltaicos. Vale, una vez tenemos los productos desarrollados, vamos a pasar al control estadístico. Para ello, en ArcGIS se han encargado las ortofotos y se han digitalizado en cada modelo, en la malla de 400, en el modelo generado con la malla de 400 metros, se han digitalizado todas aquellas dianas que no han participado en su corrección geométrica y respectivamente para los demás, obteniendo dianas de control en un número de 35, 41, 37 y 41 puntos para las dianas respectivamente. Una vez digitalizadas, se extraen sus coordenadas correspondientes a la ortofoto, se extrae del modelo digital de elevaciones la coordenada Z y se asocian a las coordenadas que nos daba la antena GNSS, pudiendo ya calcular el error por diferencia entre ambas. Aquí tenéis un detalle de la digitalización, pues se ve la diana en detalle, se marca el centro del punto y se identifica con el mismo nombre que tuviera el punto en la antena GNSS. Bueno, aquí podéis ver otra diana digitalizada, seleccionada, con sus datos en su tabla de atributos correspondiente. En este caso, para la malla de 400 metros. Comprobación estadística. De cara a la comprobación estadística, lo que más interesaba... 5. Vale. Era primero valorar la predictibilidad del modelo, que sepamos que estos errores que estamos cometiendo corresponden a una distribución normal de errores y que podamos fiarnos de ellos. Para ello se ha realizado el test de Shapiro-Wilk y el cociente intercuartílico, que nos ha servido también un poco de ayuda a la hora de ver la presencia de puntos especialmente discordantes.
Igualmente se han calculado los estadísticos de tendencia central de distribución de errores, medianas y modas, y finalmente, de cara a la valoración cuantitativa, la raíz del error medio cuadrático, que nos proporciona un error que tiene muy en cuenta aquellos valores más discordantes. Bueno, este sería el test de Shapiro-Wilk. Vemos que los p-valores, bueno, tenemos las distintas rejillas, los distintos ejes y el número de parcelas de puntos utilizado para la comprobación, que son todas las que hemos digitalizado. Los p-valores nos dejan fiarnos de que existe una distribución normal en la mayor parte de los casos, salvo tres de ellos, que son el eje Z para la malla de 600 metros, el eje Y para la malla de 800 metros y de 1200 metros. En el resto de casos se comprobaría la hipótesis de normalidad. En cuanto a los cocientes IQRS, bueno, sería el cociente entre el intervalo intercuartílico y la desviación estándar, viendo cuánta desviación estándar tenemos para los valores situados entre el cuartil 25 y 75. Para una distribución normal este debería estar en un entorno del 1,3 el resultado. Vemos que efectivamente lo está, en algunos casos por debajo, y lo que nos indica que la no normalidad que nos dan algunos datos del test de Shapiro-Wilk puede deberse a la existencia de subpuntos especialmente discordantes, y por lo tanto estamos cerca de la normalidad en esos ejes que no nos decía el test de Shapiro-Wilk. Finalmente, los estadísticos de tendencia central en general tienen muy buenos resultados, valores cercanos a 0 para X y Z en casi todos los casos, salvo para la malla de 1200 en Z, que habría que ver si se debe a algún tipo de error sistemático o la distribución de dianas puede haber afectado, al haber menos dianas en ese modelo, a provocar esta desviación. En cuanto al error medio cuadrático, en todos los ejes, en planimetría, ejes X y, 2 minutos. Tenemos menos de 10 centímetros en todos los casos, incluido la malla de 600 con unos valores de menos de 5 centímetros en ambos ejes. Y para el eje Z, valores cercanos o por debajo de 15 centímetros para las mallas de 400, 600 y 800, y una desviación importante al medio metro en la malla de 1200, que probablemente se deba a esta peculiaridad de algún error sistemático que veíamos antes también, o a una mala distribución de dianas, en este caso por su bajo número. Pero bueno, en cualquier caso, estamos en planimetría en una calidad muy decente y en altimetría muy por debajo del error que se admite en LIDAR. Bueno, pues como resultados tenemos una distribución normal de errores en casi todos los ejes y rejillas, tendencia cero de estadísticos de tendencia central, precisiones en planimetría superiores a 10 centímetros en todos los casos y superiores a los 15 centímetros en dichas rejillas, 400, 600 y 800 metros. Una ortofoto de alta calidad que permite hacer una cartografía a escalas muy grandes, escalas de menores a 1000 por lo menos, y un modelo digital de elevación de 12 centímetros, que hay que decir que el procesamiento se ha realizado en calidad media para Agisos Photoscan. Esta resolución probablemente se podría reducir a los 5 centímetros procesando en calidad alta, la nube de puntos densa, o incluso menos, muy alta en ese entorno. Y bueno, hace falta más investigación. Habría que ver por qué estamos cometiendo esos errores, si es que son errores o se debe a un problema de... la mayor parte de las dianas discordantes se sitúan en una zona que es la zona de mayor altura. Es posible que haya menos solape porque había un problema con el MDE del software de vuelo, no se correspondía con la realidad exactamente. Entonces esa zona tiene una menor altura al vuelo y un menor solape, por lo tanto. Y bueno, habría que ver si también se podría optimizar las dianas, decidir situar dianas en zonas de elevación pronunciada que pudieran ayudar a corregir el modelo de alturas, y también faltaría hacer un análisis de los modelos de alturas de vegetación y otras edificaciones o elementos que pudiéramos realizar a partir de las clasificaciones. Bueno, un detalle de... Esto es un mojón de unos 7 centímetros de lado cuadrado, que se puede apreciar en la ortofotografía, en la divisoria del INDE. Bueno, bibliografía y agradecimientos.